Radio Pax. Bienvenido a Radio Pax. En este episodio el pastor Marco Zapata nos comparte un mensaje acerca de el desenfoque y cómo esto provoca la caída de un líder. En este caso hablamos de Sansón, un líder con una gran promesa pero completamente desenfocado, que miraba lo que no debía y el dejarse seducir por lo visible le llevó a olvidar lo invisible. Qué interesante ver cómo el final de sus días, la pérdida de la vista, le ayuda a recuperar su visión espiritual. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Volví a acordarme de esto cuando veo en la televisión una noticia, un reportaje de una de esas expediciones que se hacen por Kenia o por otro país, creo que era Kenia, que están viendo leones, elefantes, todas estas cosas. Y entonces les avisan constantemente: no se baje del coche, no se baje del coche, no se baje del coche. ¿Y qué hizo uno de aquellos turistas? Claro, porque basta que ponga ahí: no se baje del coche, para que alguno como niños me bajo del coche. Porque quería hacerle una foto a un león. Entonces el león estaba allí parado, un león precioso. Entonces se acercó, bajó para enfocar bien, y tanto estaba enfocado en ese león que no se enfocó en otro que venía por otro lado, y lo mató. Duró menos que un telediario. Entonces, ¿por qué? Porque su enfoque estuvo equivocado. Estaba tan enfocado que se desenfocó. Había un enfoque equivocado. Creo que de alguna manera hace 15 días, hablamos de esa capacidad de poder ver espiritualmente y de poder ver naturalmente, y cómo muchas veces la vista natural nos engaña, y cómo Jesús enseñó a ver de forma espiritual. Si no habéis escuchado ese mensaje, os ruego que lo escuchéis. Se titula Abre mis ojos. Entonces, cuando nosotros miramos y estamos en la vida cotidiana mirando cosas, a veces podemos cometer el error de estar mirando lo equivocado. La otra semana hablábamos de que una de las causas por las cuales el corazón se endurecía, y Jesús decía: teniendo ojos no veis, teniendo ojos no veis. Es decir, que podemos tener ojos y no ver, que era lo que enseñaba Jesús. Una de las razones que dejábamos de ver era porque se nos había endurecido el corazón. El asunto es en que estás poniendo tu mirada en este momento de tu vida. ¿En qué pones tu mirada? ¿En qué pones tus ojos? Yo quiero que veamos el ejemplo de un hombre desenfocado. Es la historia de la caída de un gran líder. Un hombre que se desenfocó, perdió el foco y dejó de mirar lo que tenía que mirar para mirar otras cosas. Quiero que me acompañéis al capítulo 13, 14, 15, 16, vamos a ver algunos versículos, que es la historia de Sansón en el libro de Jueces. Dice así, capítulo 13, verso 5. Pues, capítulo 13 de Jueces, verso 5. Es bueno que... ¿Cuántos trajisteis la Biblia de papel? A ver, levantar todos los que la hayáis traído. Solo. Hay que acostumbrarse a traer el libro, ¿vale? Somos el pueblo del libro. Acostumbraos a tener la Biblia en papel. Si es que yo la tengo en el móvil, en el iPad, cárgala igual. Que sepas que hay más de 100 países donde este libro está prohibido y puede costarte la cárcel y en alguno la vida por poseerlo. Y nosotros es bueno que honremos el libro que es la Biblia, la palabra de Dios. Dice así: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo. Parece el anuncio del ángel a María, ¿verdad? Que también lo vimos la semana pasada, la otra semana. Y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Tal cual parece que es el anuncio del ángel a María. Aquí se le aparece un ángel a una mujer que era la esposa de un hombre llamado Manoa. Esta mujer no podía tener hijos, pero de repente se le aparece un ángel y dice: mira, vas a concebir un hijo, pero ese niño va a ser de unas características especiales. Quiero que sea consagrado a mí. Y va a ser una consagración que en aquel momento se conocía como nazareo, es decir, un hombre que no podía
beber vino, ni sidra, nada que tuviese alcohol. Una persona que no tocase nada inmundo jamás, no podía tocar ni un muerto, no podía comer nada inmundo porque si el pacto se rompía ahí. Tampoco le estaba permitido casarse con nadie nada más que con una hija del pueblo de Dios. Y sobre todo, lo que es el más famoso de todo, es que no pasaría navaja sobre su cabeza, es decir, que no se cortaría el pelo nunca, iba a tener una melena que no veas. Las peluqueras arruinadas con gente así, imagínate, no hay forma de ganarse la vida con eso. Pero esta mujer le dice a su marido: mira que un ángel me ha dicho esto. Y el marido dice: esto es una bendición, pero yo quiero que me lo diga el ángel a mí. Entonces le dice a Dios: tienes que hablarme, porque si es cierto esto es muy fuerte. Y así es, el ángel dice a Manoa que eso va a pasar, y le vuelve a reiterar que este hombre, este niño, sería consagrado, dedicado a él. ¿Y cuál era? ¿Por qué estaba consagrado y dedicado a él? Porque tenía un propósito, tenía una meta, que era salvar a Israel. Israel estaba siendo esclava de un pueblo llamado los filisteos, un pueblo que vivía allí en Canaán, un pueblo de origen griego, venían de Creta. Bueno, eso es otra historia. Entonces los filisteos vivían allí y eran los enemigos acérrimos por antonomasia del pueblo hebreo. Entonces tienes que salvar a Israel de ellos. Vas a ser el salvador, vas a luchar, te vas a levantar como un paladín, un juez de Israel. Y el caso es que Dios capacita a Sansón con una fuerza absolutamente extraordinaria. Siempre que vemos en la escuela infantil dibujado a Sansón, en los dibujitos se ponen así a un tipo bien fuerte y de gimnasio, ¿no? De estos que levantan. Pero no era así. Porque los filisteos se sorprendían y decían: ¿pero de dónde un tipo como este tiene esta fuerza? Si lo vieran fuerte, como decimos aquí, cachas, dirían: ya sabemos, es que tiene fuerza natural. Pero decían: ¿de dónde viene tu secreto? Es decir, que no era un fortachón tal y como lo están describiendo muchos de los dibujos. Era un hombre que su fuerza provenía no de su pelo largo, no de que no tomase vino ni sidra, no de que no tocase su cosa inmunda, no de que estuviese consagrado en el matrimonio a las mujeres hebreas. Venía eso de su consagración, es decir, de su propósito. Él, como tenía un propósito en la vida, que era salvar al pueblo, Dios lo capacita de una forma increíble y le da una fuerza extraordinaria. Entonces vemos que Sansón era un líder con una gran promesa, pero como muchos ya sabéis, y los que no lo sabéis lo aprenderéis en esta mañana, era un líder que se desenfocó completamente del propósito de Dios para su vida. Desde el nacimiento tenía ese llamado especial, pero sin embargo, en vez de enfocar su mirada en Dios, siempre dirigió sus ojos a sus propios deseos. Tenía que luchar contra los filisteos. ¿Y qué hizo él? Disculpa. Se hizo amigo de los filisteos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el mundo? Si no puedes, el mundo penetra a veces la iglesia y tienes que luchar contra el mundo, y finalmente nos hacemos amigos del mundo. Y la Biblia es clarita, diáfana, transparente, que no podemos ser amigos del mundo. Podemos tener amigos en el mundo, pero no del sistema de este mundo. Quiero llevaros a Jueces. Fijaos, quiero poneros tres fotografías, 3 escenas de la vida, bueno, puede que 4, pero para que veáis 3 de la vida de Sansón. En Jueces, ya Sansón era un poco mayorcito, capítulo 14, verso del 1 al 3, Jueces 14, del 1 al 3, dice así: Descendió Sansón a Timnat y vio allí en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Aquí la expresión me agrada, literalmente, en hebreo significa es perfecta a mis ojos. Me agrada, es perfecta a mis ojos.
Fijaros, porque estamos hablando de la vista, del desenfoque que hace caer a un líder como Sansón. Y no pienses solo en un líder nacional, piensa que tú eres líder como madre en tu casa, como padre en tu casa, tal vez en tu trabajo, en lo que Dios ha puesto en tus manos, en la iglesia, puedes estar liderando. Entonces, ¿qué hace él? Dice que vio, tiene una mirada, y esa mirada es una codicia total. Hay codicia en sus ojos, mira lo que no debe mirar, y entonces vio, codició y decidió, me caso con esta. Y los padres le dicen, exactamente, pero vamos a ver, hijos, ¿no hay mujeres en el pueblo para casarte que te tengas que casar con la hija de los enemigos? No hay. Dice, y él, absolutamente obsesionado con esta decisión. El matrimonio con esta mujer, si no lo voy a leer todo, pero el capítulo 14, el capítulo 15, desata una serie de acontecimientos tan terribles de muertes, de circunstancias difíciles. Finalmente esta mujer con la que hay una boda, hay una serie de mentiras, unas adivinanzas, hay una situación dramática, y esta mujer finalmente, el padre de la mujer se la da a otro hombre, y después los propios filisteos acaban matando al padre y a la chica, los queman vivos. Todo un drama que no voy a contar aquí, porque no es a lo que quiero enfocar, sino que quiero que te enfoques que el matrimonio con esta mujer, cuando estaba claramente prohibido en Deuteronomio 7:3 tomar hijas de los extranjeros para tus hijos, o al revés, o hijos para tus hijas, lo que hace es que él rompe claramente, desoye la ley de Dios y le importa un bledo, como decimos acá. Y no solo eso, sino que deshonra a su padre y a su madre. Es la que a mí me gusta. Tu consejo no vale para nada. Es lo que a mí me apetece, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo creo. ¿Qué hace? Entonces, cuando empiezas a ver la mirada que él te vio a una mujer que le gustaba, se siente atraído y ya está, voy adelante y a mí que me digan lo que quieran. Yo eso es lo que yo quiero. Obsesionado y obstinado, y la obstinación, dice la palabra de Dios, que es idolatría. La idolatría es adorar un ídolo, ¿verdad que sí? Pues la obstinación es adorarme a mí mismo. Yo es lo que yo pienso, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo quiero, y nadie me va a hacer cambiar de parecer. En una segunda ocasión, aparte que esta chica acaba muriendo, el padre acaba muriendo, los amigos, hay una masacre, mueren 30 hombres, Sansón mata a un montón, porque él, os cuento brevemente, pero en las fiestas de bodas, él había encontrado un león muerto, y ese león muerto coge la miel y la saborea, y también, por cierto, se la lleva a sus padres a tomar, y eso es una ruptura del pacto ya de Nazareo, porque no podía tocar nada muerto, ningún cadáver. Él rompe el pacto, queda inmundo y lleva la inmundicia a sus padres, y le da también la miel que estaba inmunda. Lleva la inmundicia a la propia casa de sus padres, y no les dice nada de que la miel venía de un cadáver. En esa fiesta de bodas él pone una adivinanza que dice que es una cosa al mismo tiempo muy fuerte, pero al mismo tiempo muy dulce. Se refería. Entonces nadie sabía adivinarlo, entonces dijo, bueno, pues apostamos unos vestidos en la boda. Entonces al final la que iba a ser su esposa dice, ¿a mí no me lo vas a decir? Y dice, sí, a ti te lo digo. Pasó esto, y le cuenta, encontré un león. Entonces ella se lo dice a uno de los invitados. Entonces el de los invitados, cuando finalmente pasan unos días, dice, ya sé lo que es un león muerto con miel en el medio. Y él entra en una furia tal, dice, habéis abusado de mi confianza y habéis utilizado a mi esposa. Y los mata allí a todos. El tipo no se andaba con chiquitas. Entonces, y cuando hay esa masacre en venganza a los filisteos, hay otra cosa, que quema sus campos. Bueno, lo leéis. Lo que quiero decir es que el hombre miró, desoyó a sus padres, desoyó la voz de Dios, la ley de Dios, y para colmo ya empieza la crisis de empezar a desenfocarse al punto que la ley de Dios ya no tiene ningún valor, coge algo inmundo, deja de ser nazareo poco a poco, no es de golpe, y esa inmundicia incluso la mete en su propia casa. Hay una segunda ocasión, en el capítulo 16, verso 1, dice así,
Fue Sansón a Gaza, capítulo 16, verso 1, y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Otra vez, vio a una prostituta y se acuesta con ella. Es un episodio breve, dice el verso siguiente. Fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá, y lo rodearon. Acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de mañana, entonces lo mataremos. ¿Qué hace Sansón? Se va a Gaza, tristemente ahora famosa por la guerra que está habiendo allí, y ve una prostituta, vio, y empieza otra vez el ciclo de desastre en el que él entra. Sus deseos son estimulados por lo que él ve físicamente, está viendo eso, y sigue sus impulsos naturales, se va con la prostituta y se queda una puerta abierta al peligro, a que le destruyan, porque comprometió su liderazgo. De inmediato los filisteos saben que están allí y rodean la ciudad para matarlo. Él vence en esa batalla, se lleva las puertas de la ciudad con él. Pero que quiero que te fijes es nuevamente que él vio y dejó que sus ojos influyesen en su destino y en sus decisiones. Vio a la mujer filistea y dijo: es perfecta para mis ojos. Otra vez fiándose de sus ojos. Vio después, lo veremos, a Dalila, y Dalila se enamoró de ella. Pero ahora ve a esta prostituta y es perfecta para pasar una noche. Lo que permitimos ver a nuestros ojos va a influir a nuestras decisiones y finalmente a nuestro destino. Por eso Jesús, muy clarito, dijo: hey, un momento, la lámpara del cuerpo es el ojo. Es como que es una linterna que se enciende. Así que si tu ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz. Y si tu ojo es malo, tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Por qué relaciona Jesús ojo y cuerpo? Fíjate que Sansón, su ojo le llevó a tener una relación pecaminosa, otra vez despreciando la ley de Dios, con una mujer, desgraciadamente, que se dedicaba a la prostitución. Pero la decisión de ese tipo compromete su liderazgo al punto que casi muere por una mala decisión, por una decisión carnal que se deja guiar por sus impulsos, por un momento de placer. Y un momento de placer puede costar años y años de consecuencia. Y hemos visto eso demasiadas veces como para decir que solo es una teoría. Entonces, ¿qué hace Sansón? Sansón lo que hace simplemente es dejarse seducir por lo visible, olvidándose de lo invisible. Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros, tal y como recordamos en el anterior mensaje, nosotros, aunque por fuera nos estamos desgastando, por dentro nos renovamos constantemente. Nuestro hombre interior se renueva porque ponemos los ojos en las cosas que no en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. ¿Qué hacía Sansón? Se iba desgastando poco a poco, porque ponía las cosas, fíjate, su hombre exterior era un hombre fuerte aparentemente, pero su hombre interior se iba desgastando poco a poco porque pone las cosas los ojos en las cosas que se ven y no pone los ojos en las cosas que no se ven. Y Sansón cayó en esa trampa. Se deja seducir por lo visible y olvidando lo invisible. Por eso dice Jueces 16:4, la otra escena. Después hay otra más. Después de esto, después del problema que tuvo ya allá en Gaza, después de esto, 16:4, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Esta es la escena más famosa de la historia de Sansón, ¿verdad? Una mujer que se llamaba Dalila, que más de una vez los filisteos le pagaron para que lo enamorara, y más de una vez decía: ¿dónde está el secreto de tu fuerza? Y él decía: no, si me atas con unas cuerdas que son limpias de lino nuevo, pues nada. Hasta que al final le confiesa: si me cortas el pelo, pues ahí pierdo la fuerza. Le cortó el pelo y perdió la fuerza. Ahora, ¿dónde residía el poder de Sansón? Como decía al principio, en el pelo, no, en su pacto con Dios, en su compromiso,
en el voto que él había hecho. Rompió su voto. El asunto no era el pelo, el asunto era el voto. Y Sansón vuelve a repetir el error otra vez que había hecho cuando fue lo de la primera esposa. En lugar de aprender el fracaso, sigue confiando en su propia vista. En lugar de aprender de sus errores, sigue confiando en sus ojos. Y sus ojos, aunque veían, estaban ciegos de deseo. Estaban, casi no lo vio venir, nunca mejor dicho, lo que venía no lo vio venir. ¿Por qué? Porque estaba absolutamente ciego de deseo. Entonces, como él estaba tomando todas sus decisiones en lo visible, ¡ay, Dalila, qué guapa está! Esta chica me la quiero. Y era una mujer contratada por el enemigo. ¿Lo visible qué es en tu vida? ¿Qué es? ¿El dinero, el placer, el trabajo? ¿Qué es? Lo atractivo y lo mejor no siempre es lo correcto. Lo que es apetecible a los ojos, como Eva cuando vio la fruta allí con Adán, dice que él vio y era apetecible ¿a qué? A los ojos. Ni siquiera la había probado. Pero los ojos tienen un poder. Por eso la Biblia nos habla de los enemigos que tenemos y uno de ellos es los ojos. La atracción de lo que vemos, de lo que deseamos a través de la vista. Así que le pasó a Sansón. Pues nada, muy sencillito. Perdió la capacidad de ver, porque había antes perdido la capacidad de ver lo que no se ve. Mira lo que dice Jueces 16, 20 y 21. Jueces 16, 20 y 21 dice así. Y le dijo, aquí Dalila había descubierto ya el secreto de que había que cortar el pelo, que era lo último que había mantenido como voto nazareno, ya había destrozado todo su voto a Dios, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, porque estaba durmiendo allí en casa de Dalila, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Quiero que te fijas en esto. Está puesto ahí, ¿verdad? Sí. Se dijo. ¿Con quién está hablando él? Consigo mismo. Pero lo que viene después es terrible. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Llega un momento que nosotros podemos tener una conversación con nosotros mismos, pero ya no con Dios. El Espíritu Santo se va, como se fue de Sansón, se apartó, porque Sansón rompió el pacto, se aparta, y dice, pero, es increíble, no te das ni cuenta de que el Espíritu Santo se aparta. Y tú dices, no, yo lo voy a volver a conseguir. Dice, sí, pues no. Vas a entrar en el desastre, vas a entrar en un proceso de ruina. Sansón, y dice, y termina el verso 21, mas los filisteos le echaron mano. ¿Y qué fue lo primero que le hicieron? ¿Qué le hicieron? Le sacaron los... ¿No os dais cuenta? Del poder de la mirada. Le sacaron los ojos porque la gente piensa que el poder está en los ojos físicos. Y Jesús se lo vuelve a decir, y se lo podría decir perfectamente a Sansón. Sansón, teniendo ojos no ves. Y teniendo ojos no veía. ¿Y ahora qué hizo? Pues perdió literalmente su capacidad de ver física. Al final le quitaron los ojos. Por eso le pasa exactamente igual a cualquier discípulo o discípula que deja de mirar a Dios. Pierde la dirección, pierde la autoridad, pierde el propósito. Por eso lo primero que hacen los filisteos es que le sacan los ojos. Pero ya estaba ciego, hermanos. Él ya estaba ciego. Podía ver físicamente, pero no veía espiritualmente. Es decir, él había sido llamado para un propósito total. El pecado te ciega antes de que te destruya. Siempre, antes de la destrucción, viene la ceguera. No ves. Los que están alrededor te dicen, pero no lo ves. No lo veo. Yo quiero a esta mujer. Pero hijo, esta mujer no te conviene. Es de los enemigos. Esto es lo que yo quiero.
los que te aman, los que siempre te han querido, los que han estado a tu alrededor, te están diciendo algo, pero tú, obstinado, porque estás entrando en un proceso de ceguera, como Sansón. Estaba ciego aunque tenía ojos. Ahora solo que el enemigo le acabó arrancando los ojos. Es un total desenfoque, total. No se dio cuenta ni que estaba apartado de Dios, o mejor dicho, que Dios se había apartado de él, Dios había retirado su presencia y en consecuencia había perdido completamente el propósito para el cual Dios lo había creado. Aquel día que se le aparece el ángel a la mujer de Manoa, y a Manoa dice: este niño viene para qué, y nace y lo traigo para que salve al pueblo. ¿Y a qué se dedicó él? En vez de salvar al pueblo, en vez de conquistar al enemigo, solo conquistaba a las mujeres del enemigo. Solo usaba su poder y su fuerza para vengarse. Todas las historias que hay de poder y fuerza de Sansón, menos la última, es para vengarse de los que a él le hicieron daño, para vengarse de los que se burlaron de él. Él usaba solo su don para sí mismo, pero el don que le había sido dado, la unción que Dios le había dado, todo lo que Dios había puesto sobre él era para un propósito. Él se olvida del propósito y simplemente empieza a vivir para sí mismo, para sus circunstancias, para lo que él le da la real gana. Por eso hay que tener mucho cuidado. Como líderes de nuestros hogares, como líderes en la iglesia o incluso en la sociedad, si perdemos la visión para la cual Dios nos ha rescatado y nos ha llamado, simplemente nos vamos a quedar ciegos y nos vamos a quedar esclavizados. Pero también como iglesia. Si como iglesia perdemos la visión y pensamos que la visión de la iglesia es que tú y yo estemos mejor, que nos vaya muy bien, no, señores. La visión de la iglesia es para rescatar un mundo que está perdido. Es para salvar a un pueblo que no sabe ni que siquiera que está esclavizado, como orábamos al principio. Por eso un patrón de vida como la de Sansón, sin ningún tipo de corrección, un patrón de vida obstinado, de personas que solo ven, digamos, actúan por lo que ven. De lo que pasa con la prostituta en Gaza es una señal de advertencia. Sansón ya tenía un patrón de desobediencia, tenía un patrón de desenfoque total. Era igual lo que hiciera, pasa con una mujer, era su área de debilidad. Y por eso Dalila lo lleva a la ruina total. Es un desenfoque. La ley, ¿para qué le importaba a él? Lo que decía la palabra de Dios. Para nada. Además está clarito. Si lees Deuteronomio, ¿dónde lo tengo? A ver si lo busco. 7. Fíjate que clarito está. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo. Está hablando de los pueblos filisteos, de los pueblos que habitaban en Canaán. Ni tomarás su hija para tu hijo. Clarito, transparente, diáfano. Pero ¿qué ocurre? Vivimos en los tiempos, y más actualmente, todavía más, pero también se ve en la Biblia, donde hay un desenfoque con respecto a la palabra de Dios. La palabra de Dios ya no es normativa, sino orientativa. La palabra de Dios, no importa lo que diga la palabra de Dios, yo me acerco a ella para que me oriente. Y si no me gusta lo que dice, hago otra cosa, porque lo que yo siento, lo que yo quiero. Recuerdo una vez una chica, estábamos en un retiro, bueno, el caso es que una mujer joven vino a hablar conmigo, me contó una situación y yo le dije, bueno, pero no hay duda de lo que tienes que hacer, porque está claro lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto, no había duda. Y dijo, no, pero yo no quiero eso. Yo, ¿cómo no? Es que no entiendo. no entiendo nada. Yo estaba encomendado por su pastor para hablar con ella. Entonces, no entiendo nada. ¿Cómo que no quieres eso? No, pero es que no quiero eso. Yo lo que quiero es hacer esto otro. No quiero entrar en detalles. Vale, disculpadme. Yo, pero la palabra de Dios dice esto. Y dice, ya, pero yo no puedo hacer eso. Y aunque no lo voy a hacer, yo sé que Dios me va a seguir amando. ¿Cómo? Esa frase sí me la dijo. ¿Cómo? No entiendo nada. Yo no entiendo nada. Dije, no entiendo. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra?
Es como si mi hijo viene y me dice, papá, yo necesito dinero, de verdad, entonces voy a robar. Y yo le digo, hombre, pero no robes, hijo, la palabra de Dios está clara, no robarás, además es un mandamiento. Sí, pero voy a hacer porque necesito el dinero y yo sé que Dios me va a seguir amando. No entiendo nada. Porque vivimos en tiempos donde la palabra ya no es normativa, no te da mandamientos o normas. La gente se acerca a la palabra para algo orientativo. ¿Qué es justo lo que hacía Sansón? El poder de sus ojos, de su mirada, era mayor que lo que estuviese escrito en este lugar. Y eso, cuando nosotros nos dejamos gobernar por nuestros sentidos, empieza un ciclo de muerte terrible. Y Sansón le hizo precisamente esa mirada le hizo menospreciar la palabra, le hizo menospreciar el consejo, le hizo menospreciar la ley de Dios. Y Sansón rompe los pactos. Era un juez levantado por Dios para ser un salvador, pero solo venga sus agravios personales, nada más. Y como decía antes, le gustaba conquistar a las mujeres en vez de conquistar a sus enemigos. Era un hombre absolutamente dominado por sus sentidos. Y en consecuencia, ¿qué hace? Rompe el pacto de Nazareo. Es decir, rompe la consagración. Yo tomo una decisión de consagrarme a esto y lo rompo. Rompo el pacto con mi pueblo. He tomado una decisión de que te voy a salvar. No solo es un pacto con Dios, es un pacto con el pueblo. Y rompe el pacto de fidelidad con la mujer. Todos pactos partidos. Y aún toma miel contaminada de un cadáver de león y se la da a sus padres, contaminándolos también, y no les dice ni mu. ¿No os dais cuenta? ¿Cómo se dice? Cayó en pecado. Nadie cae en pecado. Es como un tobogán, te vas deslizando poquito a poco, poquito a poco. No te das ni cuenta. Y vas rompiendo un pacto tras otro porque solo te fías de lo que ves. Eres incapaz de ver lo que no se ve. Y por eso la otra semana enseñábamos a ver cómo Jesús enseña a ver lo que no se ve. Ahora, todo esto no se limita a un asunto de pecado sexual. No, que es el pecado principal de Sansón. No solo es eso, es más sutil. Fijaros lo que el apóstol Pablo decía en Filipenses 3, del 13 al 14. Filipenses 3, del 13 al 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, vamos a ver esa palabra, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo decía, mira, yo hago una cosa, no hago mil, me olvido de lo que está detrás y me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta. Aquí la palabra meta, perdonar la erudición, no, pero es una palabra griega que significa skopos, que se dice así, skopos. Y significa donde uno pone la mirada, es el blanco, es la marca donde tienes que fijar los ojos y correr hacia allí. Eso es la meta, donde tienes que fijar los ojos. Es el blanco, dicen los biblistas, el blanco al que corres. Y la palabra pecado en este contexto es una palabra griega que significa, que se escribe amartia, con H, ¿verdad? O amartía. ¿Qué significa? Errar el blanco. Es errar el blanco. Es decir, es no poner los ojos en la meta. Es correr como a la aventura. A ver a dónde llego. Pierdes el enfoque, te desenfocas, te empiezas a hacer fotos de leones y viene otro y te come. Es un desenfoque. Es decir, por eso Pablo dice, corro hacia la meta. Y el autor de Hebreos, en Hebreos 12:2 dice, y corro puestos los ojos en Jesús. Y corro de tal manera, Hebreos 12:2, que pongo los ojos en
Jesús. Es decir, el proceso del pecado empieza en los ojos cuando empiezas a desenfocarte y entonces empiezas a desear, eres atraído como Sansón. Santiago, en el libro que él escribe, en Santiago capítulo 1, versos 12 al 15, Santiago lo describe perfectamente. Nadie ha descrito el proceso de pecado como él de esta manera. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bueno, ya sabemos una bienaventurazo. ¿Soportas la tentación? Pues eres bienaventurado. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir, que si eres tentado, no digas, no, es que Dios lo permitió. No le eches la culpa a Dios de tus tentaciones, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Qué significa esa palabra tan rara? Deseo engañoso. Cuando cada uno es tentado por los deseos engañosos que están aquí. No hace falta ni que Satanás esté. Ya está aquí. ¿Dónde estaba el diablo para tentar al ángel lucero, que dice la Biblia que dirigía la adoración delante de Dios? El ángel, que era un ángel lleno de luz, el ángel lucero. ¿Dónde había un diablo para tentarlo? No había. Él se convirtió en Satanás después. Pero pecó de su propio deseo engañoso, porque dijo, yo quiero ser igual a Dios. Dice que dirigió la alabanza hacia sí, y lo escribe el libro de Isaías y también Jeremías. Pero ¿dónde estaba Satanás para tentar al ángel lucero? En ningún sitio, porque no existía. Fue en él que se convirtió en Satanás. Quiere decir que dentro de nosotros hay una concupiscencia, es decir, un deseo engañoso. Entonces llega Sansón y ve y dice, esta es perfecta para mis ojos. Y vio a la prostituta. Dijo, pues una noche. Y casi pierde la vida en esa situación. Y ve a Dalila y dice, qué maravillosa. Y no da corregido. Dice, cuando de su propia concupiscencia o deseo engañoso, fíjate, es atraído, seducido. Entonces la concupiscencia, ese deseo engañoso, después de que ha concebido, es decir, eres atraído, eres seducido y concibes algo. Esto es como un embarazo. Concibes, eres atraído, eres seducido y entras en una relación de intimidad para concebir. Concebiste, da a luz, que da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ese es el proceso que vivió Sansón. Y ese es el proceso de aquellos que, si no saben ver lo que no se ve, acaban dirigiendo su vida exclusivamente por lo que se ve. ¿Y qué pierden? Pierden el llamamiento, pierden la presencia de Dios y pierden el propósito eterno de Dios para su vida. Y a Sansón le quitan los ojos. Ahora la pregunta es, ¿y Sansón recuperó la vista? La verdad es que los ojos no los recuperó. No recuperó nunca sus ojos. Lo llevaron esclavo, lo ponían para mofa y escarnio de los filisteos, a moler donde estaban los mulos moliendo el maíz y el trigo, pues a él lo ponían allí a moler también dando vueltas porque estaba ciego, encadenado, no podía hacer nada. Él había perdido su fuerza porque había perdido su consagración. Ahora, ¿recuperó la vista? Yo creo que sí. Fíjate lo que dice el Jueces 16, verso 28. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego. A pesar de sus errores, Sansón clamó a Dios. Esto es un final bonito de la historia dentro del drama. Aunque estaba ciego, finalmente su corazón realmente recuperó la vista espiritual que había perdido. Recuperó el sentido del propósito para el cual Dios lo había creado. Y fíjate,
Bueno, finalmente, para los que no sabéis la historia, lo llevan a una fiesta donde hay un templo muy grande, donde hay más de 3.000 personas, y lo llevan allí para reírse de él, y él le dice a los que lo llevaban: ponedme entre las columnas. Entonces se pusieron entre las columnas, hay templos que se han encontrado de aquel tiempo, que eran columnas de madera sobre una base de piedra. Lo ponen en medio, dice que él empujó las columnas de tal forma, dice: aquí voy a morir yo con los filisteos. Él se da cuenta que es el final de su vida. Es un final en el que dice que mató más filisteos en su muerte que en toda su vida. Cae el techo y allí mueren todos los filisteos que estaban allí, más de 3.000 que estaban en aquel lugar. Ahora, yo quiero hacerte caer en la siguiente cuestión. Paradójicamente, porque es realmente una paradoja, perder la vista natural le hace recuperar la vista espiritual. Escúchame bien esto. Perder la vista natural le hizo recuperar la vista espiritual. Es decir, le hizo recobrar el propósito por el cual Dios lo creó: liberar al pueblo de los filisteos. Lo hace en el último instante de su vida. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces el dolor nos reenfoca. A veces la disciplina de Dios nos reenfoca. A veces las crisis que pasamos, a veces incluso buscadas por nosotros mismos, por nuestro desvarío, por dejarnos guiar por nuestros ojos, nuestros deseos engañosos, que empiezan a concebir. Viene un quebranto, viene un dolor. ¿Y qué le pasa a mucha gente en esa circunstancia? Se reenfoca, recobra la vista. La vista que habían perdido, una vista espiritual. Simplemente caminaban sin sentido, como pollos sin cabeza, corrían. Pero ahora de repente pasa una crisis y dice: ¿pero qué he hecho? Y levantan una oración: Señor, acuérdate de mí, devuélveme la fuerza. No dijo devuélveme los ojos. Devuélveme la fuerza. ¿Qué quiere decir? Que su fuerza no venía de lo cachas que él estaba. Venía de su relación. Su don era efectivo si estaba en relación con Dios. El don que Dios te dio no es para ti. Los talentos que tú tienes no es para ti. La unción que Dios te dio no es para ti. Es para salvar al pueblo. Es para esas multitudes que no conocen a Dios. ¿Sabes cantar? No es para aquí. Es para aquel que no conoce a Cristo. ¿Sabes trabajar con los niños? No es para aquí, ni para ti. Es para que los que no conocen a Cristo, tú puedas llegar a ellos. Cualquier don que tú tienes es con el propósito eterno de que otros conozcan la salvación. ¿Y de hacer qué? Discípulos, que es lo que dijo Jesucristo. Si has perdido la visión espiritual, hay oportunidad de restauración. Si has perdido el empuje, la fuerza, si has caído en pecado, Dios no ha terminado contigo. Aún puedes cumplir tu propósito. Aún puedes cumplir el propósito por el cual Dios te creó. Y aunque no lo sepas, desde niño. Tú no has nacido por casualidad. No has vivido la vida que te ha tocado vivir con dramas, con circunstancias. A veces has sido Sansón o a veces has sido una de esas mujeres maltratadas por Sansón. Da igual, hay un propósito. Por eso Sansón nos enseña que la mirada que hoy tengamos va a formar los líderes que mañana seamos. Porque Israel, empieza la historia de Israel aquí cuando hablamos de Sansón, que había hecho lo malo. Fíjate, dice, los hijos, capítulo 13, cuando empieza la historia de Sansón, dice: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor y cayeron en manos de los filisteos. Es decir, Israel había hecho lo que se ofenda a Dios, y ahora de repente hay un juez que le elige a un hombre y dice: desde niño te voy a preparar, te voy a ungir, te voy a dar fortaleza, solo te pido que vivas consagrado a mí. Lo hace de esa manera. ¿Y qué es lo que hace Sansón? Solo hace lo que a él bien le parece a sus ojos. Nada más, teniendo toda la unción, toda la capacitación, ni caso hace a los que le rodean. De ahí viene que en el capítulo 17 al 21
de jueces, dice la Biblia que cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Por qué? Porque ya tenía ejemplo. La palabra de Dios, orientativa. Pero yo voy a hacer lo que yo quiera, porque total, como Dios no me va a dejar de amar. Tengo una pregunta final. ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Dónde están puestos? Tenemos que aprender a mirar, y la mirada tiene que ser más allá de lo que yo creo me apetece. La mirada tiene que ser puesta en el propósito de Dios para tu vida. El propósito de Dios para nuestra iglesia es alcanzar un mundo y hacer discípulos. Por eso el propósito de Dios para cada uno de nosotros es que estemos involucrados en esa visión, de una manera o de otra. ¿Y para qué Dios te dio dones? Para la misión de Dios. Cuando empiezo a pensar que los dones son para mi desarrollo personal, yo soy fuerte para cargar las puertas de Gaza, soy fuerte para matar a los filisteos, soy fuerte. Tío, el don usado para Él. Por eso no es ver, perdón que sea tan reiterativo, no es cuestión de tener ojos. Y por eso el autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús. Hay que poner los ojos en Jesús. Cuando nos desenfocamos y dejamos de mirar a Jesús y empiezo a mirar mis cosas, si me gusta, si no me gusta, si es perfecto para mis ojos, si me agrada, no me agrada, ya acabo haciendo esas pequeñas cosas que nadie sabe, como los papás de Sansón. Tomaron la miel contaminada sin saberlo, porque su hijito había desenfocado completamente su vida y había contaminado todo lo que estaba a su alrededor. Pero hoy hay esperanza para aquellos que, como Sansón, tal vez hayan cometido un error, pero perder la vista natural le hizo recobrar la vista espiritual. Si hubiera seguido viendo, nunca hubiera visto espiritualmente. Que le quitasen los ojos fue el factor clave para que él recuperase su vista espiritual. Radio Pack.